¿Qué tal? ¿Cómo están? Me tomó muchos días animarme a hacer este video, pero hoy llegó el día. Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con ayahuasca. Chan, 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 chan. La peor noche de mi vida o la noche con mayor aprendizaje de mi vida o un poco de ambas. Y bueno, empecemos. Yo iba con la esperanza de sanar para ser más fuerte para mi familia, debido a que yo como hombre, a pesar de haber pasado por mucho sufrimiento, no sentía que fuera lo suficientemente hombre solo por no traer el dinero o el sustento suficiente para vivir en un ambiente pues cómodo para mí, para mi esposa y para mi hija. Entonces, para mí el hecho de hacer ayahuasca era sanar heridas de la infancia para que yo fuera más fuerte mentalmente y así poder traer mejores ingresos a la casa. Realmente eso es a lo que fui. Y porque ya siempre en la ayahuasca se inicia con un llamado. Si de repente, y esto es muy importante porque es cierto, si en algún momento escuchas la palabra ayahuasca, yo creo que desde ahí ya empezó tu llamado y la planta ya te está hablando. De mi parte, yo voy con una terapeuta holística y ella fue la que me mencionó sobre la ayahuasca, sobre hacer una ceremonia, y ya me dijo que había que prepararme y demás. Y yo dije, ah, ok, pues suena bien. Y después empecé a ver videos sobre ayahuasca, me empecé a informar y fue así como fui pues convenciéndome de realmente vivir la experiencia. Dentro de estos requisitos que me pidieron, porque antes de llegar a la ceremonia, la verdad es que hubieron 3 noches difíciles. Yo estaba tomando CBD antes de que naciera mi hija. Yo no soy una persona que se droga, yo no soy de fiestas, yo no soy de alcohol, pero en el último mes en el que mi hija iba a nacer, yo estuve tomando gotitas de CBD para poder dormir y calmar mi mente, porque realmente no podía dormir. Tenía mucho insomnio, estaba muy estresado y muy angustiado. Entonces me comentaron que lo más recomendable era no mezclar estas dos sustancias, y lo que hice fue que los cancelé. Le dije al guía, al chamán, le dije, pues sabes qué, si no se puede, no te preocupes, no tengo ningún problema, las cancelo, porque anteriormente ya había estado con un tratamiento de flores de Bach, que es también otro tipo de terapia holística. Y hubo un momento en el que un amigo me dijo, ¿cómo estas pinches gotitas pueden con un cabrón de 1.82 centímetros? Y me quedé pensando y me le quedo viendo y digo, sí, cierto, ¿verdad? Y ese día las tiramos y dije, qué pendejada. Pero pues yo ya llevaba un proceso de 2, 3 meses con las gotitas, entonces yo creo que era el momento de simplemente dejar las muletas, que eran las gotas, y empezar a caminar por mi propia cuenta, con mis propias piernas. También tuve que escribir todo el rencor que sentía hacia mis padres y hacia todas las personas que de niño me hicieron daño, o según yo me hicieron daño, que me lastimaron. Y eso me tomó 2 semanas, e incluso después de las 2 semanas seguí escribiendo. No fue un trabajo de un día para otro, no, porque cada noche me acordaba de diferentes cosas y las iba anotando, porque en mi experiencia con la constelación familiar fue una experiencia ruda, en la cual yo estuve muy agresivo, yo tenía mucho dolor. Entonces creo que no hice vivir una experiencia tan sana a las otras personas que estaban en la constelación. Por lo tanto, pues esta vez querían pues que no sucediera eso durante la ayahuasca, porque sabían ellos, o saben, que es una terapia pues un poquito ruda. Entonces lo que no querían es que yo pasara un mal momento, y mientras yo pasaba ese mal momento pues interrumpieran el proceso de los otros por algún proceso muy fuerte que yo tuviera que pasar. Entonces me comencé a sentir distraído 2 semanas antes, me sentía más deprimido,
volví a dejar todo el azúcar porque yo me había propuesto dejar el azúcar cuando recién entré al gimnasio y ya después empecé a consumir azúcar y demás, lo volví a dejar. De vez en cuando comía harinas como pizza o pan de hamburguesa. Dejé el alcohol desde semanas antes. Yo no tomaba y no tomo, pero el hecho de estar trabajando en una cantina, pues obviamente que al final del día te ofrecen cervezas, entonces pues me echaba una porque había días que estaba muy estresado. Y yo creo que si ustedes realmente tienen ganas de ir a la ayahuasca, no se sientan culpables si de repente se echan una chelita o unos traguitos, simplemente pues no se pongan muy ebrios y tampoco no lo hagan con la intención de, me voy a ir a una peda unos días antes y después se vayan a la ayahuasca, porque eso realmente dice que pues no tienes realmente ganas de ir, de llegar limpio, porque aunque ustedes mientan, al final del día esa es una medicina que te saca toda la verdad. Todas. Si tú tomaste, es muy probable que en la ceremonia de ayahuasca la pases mal porque vas a estar vomitando y sinceramente los episodios en los que vomitas no son pues muy felices, no te dan como esa paz adentro. Ya después de que vomitas, pues sí, pero mientras estás vomitando, pues no se siente tan bien porque pues estás desechando cosas que tu cuerpo pues no tolera. Eh, Tenía que tomar todo el día agua porque me sentía muy deshidratado. No quería convivir con cualquier persona. Yo me distanciaba, me alejaba de ciertas personas porque no, como que no entraba en su vibración, entonces mejor pues me la pasaba solo. Estaba emocionalmente muy sensible. Cualquier cosita que me dijeran, yo andaba muy emocional. No quería ir a lugares muy concurridos, por ejemplo, a los centros comerciales porque a mí como que me estresa, me desespera. Y como mes y medio antes dejé de tomar suplementos de gimnasio y también dejé de ir al gimnasio. Ya no tomé ni creatina ni proteína. Y esto es muy chistoso porque más adelante les voy a contar qué fue lo que pasó durante la ayahuasca. Me puse a escribirle, pues como les dije, carta a mis bullies y a personas que me trataban mal, porque a mí desde la primaria yo ya tenía personas que me hacían bullying, entonces también a ellos les escribí. Me comenzó a tratar mal un compañero de mi trabajo, querían como cucarme y él mismo me dijo que me iba a dar infierno en el trabajo. También en la cocina me empezaron a dar batalla. El gerente y otro compañero como que estaban queriendo cucarme para que yo explotara, perdiera el trabajo y no consiguiera el dinero para ir. Así yo lo sentí, porque cuando tú vas a sanar, hay fuerzas del mal que uno no puede ver, pero que las hacen obrar en esas personas que están vibrando en esa frecuencia, que ahí se quieren quedar. Entonces el hecho de que uno más sane las heridas es como menos energía para esas personas y para ellos esa energía es sumamente rica. Entonces lo que hacen es, pues que quieren, ahora sí que como la cubeta de los cangrejos, o sea, quieren jalarte para que no te subas. Entonces yo me empezaba a sentir malas vibras y con un dolor de cabeza pesado. Me di cuenta también que mi cuerpo me pedía más comida, quería comer más, como que estaba muy ansioso. Llegó un momento en el que sentí como si todo lo que me hubieran hecho se me hubiera olvidado. O sea, que todas las personas que me hicieron un mal como que se me hubiera olvidado y solo me haya quedado el aprendizaje de todo lo malo que me hicieron y de lo malo que pueden llegar a ser las personas. Y como les había dicho, 3 días antes me dio una calentura muy fuerte. Me dio una gastroenteritis y me tuvieron que poner 4 tipos de antibióticos. Al mismo tiempo me pusieron, no, realmente no, al mismo tiempo no. Me pusieron 2 en la mañana, 2 antibióticos en una nalga, y por la tarde me pusieron otros 2, porque no lograba sentirme bien. Al segundo día vomité, y antes de vomitar
algo me dijo acostado porque yo estaba dormido. Ese día nomás me desperté, pero en el mismo sueño yo estaba como que soñando que alguien me decía, tienes que vomitar 6 veces. Entonces me levanto y antes de llegar al baño como que me tiro al piso, me hinco y empiezo a vomitar. Y cuando vomitaba decía una, y volví a vomitar decía 2. No recuerdo si lo dije como en voz alta o en la mente. Yo estaba diciendo, ok, ya llevo 2. Y volví a vomitar y ok, ya llevo 3. Esa misma noche, antes de vomitar o después de vomitar, no recuerdo, me dije a mí mismo, te doy 15 segundos para dejar de sentirte mal, levantarte de la cama y hacer todas las actividades que tienes que hacer. Hacer del baño, tomar agua, escribir el resumen del libro de diplomado que estoy haciendo, porque ya tenía días que no lo hacía y lo tenía que entregar, arreglar mis cosas para mañana, dormirme, y dije, mañana, antes de las 9 de la mañana, yo ya me voy a sentir bien y estaré sano. Y esto lo aprendí de otro libro en el que se contaban 5, pero de atrás hacia arriba, o sea, 5, 4, 3, 2, 1, como con los cohetes, y despegas. Pero ahora yo me sentía muy mal que dije, me voy a dar 15 segundos. 15 segundos para dejar de, pues ahora sí que de mariconear. A pesar de que me sentía muy mal y de que estaba haciendo todo sintiéndome mal. Entonces me mentalicé y hice como si no tenía nada. Pero eso era por las ganas que yo tenía de ir. Porque dije, estómago, no me vas a arruinar mi ida a la ayahuasca. Entonces hice eso, me seguía sintiendo mal, no me importó, yo a mí mismo me decía, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y así fue. Hice todos mis pendientes. A la mañana siguiente, a las 9, pues todavía sentía el estómago revuelto, pero ya por lo menos podía caminar, porque era algo que no podía hacer durante los primeros 2 días. No podía ni caminar, no me quería ni parar, estaba en la cama todo deprimido, acostado, y no podía ni hacer del baño. Entonces, como les digo, seguía actuando toda la mañana. Y ya cuando voy al camino, o sea, ya agarré un InDrive, vi a las personas ahí en las juntas y ya nos fuimos hacia Mascota. Y ya pues llegamos al lugar y pues yo me sentía muy tranquilo, el lugar estaba muy bonito, daba mucha paz. Y pues fue cuando repartieron las habitaciones. Y cuando repartieron las habitaciones, yo iba a estar abajo y el lugar era como arriba subiendo la montaña. Y resulta que cuando bajamos, que me toca una señora, o sea, no me toca, sino que iba a dormir en la misma casa donde estaba una señora bien quejosa, bien quejosa. O sea, si había una piedra en la entrada y no le gustaba, decía, ¿qué está haciendo esta piedra aquí en la entrada? De todo se quejaba. Y entonces yo dije, no inventes. Y como íbamos a dormir en literas, en el mismo cuarto, dije, no inventes, yo no quiero estar con estas energías. Entonces, yo lo que hice fue decirle a mi terapeuta, a la terapeuta holística que fue la que me invitó, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dormir allá abajo. Está esta señora que se está quejando de todo y yo no vengo con energías para escuchar quejas aquí. Yo vengo pues ahora sí que a lo mío, pero pues sí, obviamente sí, pues sí escuchas todo eso y sí dices, nah, qué hueva, qué flojera. Y entonces ella me dijo, ok, vemos cómo le hacemos para que tú te quedes acá. Y dije, ok, está bien. Ya después de eso nos llevaron a un círculo donde nos dieron una plática y durante la plática yo me comencé a marear porque yo soy una persona muy lógica. Si tengo cualquier problema o los traumas, los tuve que resolver con lógica. O sea, todo lo quiero resolver como matemáticamente. Entonces el chamán, el guía me dijo que exactamente era por eso. Porque él estaba platicando como cosas de espirituales. Y yo estaba intentando entender todo con mi mente, con mi lógica. Entonces eso es algo que no se podía. Yo realmente tenía que vivir la experiencia.
Entonces, lo que pasó fue que me empezó a doler mucho la cabeza y me empecé a desesperar y dejé de escucharlo. Y luego me acordé que mi novia me había dicho que había soñado que iba a la ceremonia, pero que terminaba haciendo otra medicina, o sea, que realmente no hacía ayahuasca. Y yo ya estaba diciendo en mi mente, pues espero no haber venido hasta acá y echarme para atrás. Ya como que yo estaba diciendo, chin, espero no haber venido hasta acá y no hacer esa medicina, porque para mí era algo que quería hacer con muchas ganas. Entonces ya al final comenzamos a prepararnos y yo solo me llevé una cobija y en la noche estuvo haciendo muchísimo frío, mucho frío. Y comenzaron dándonos rapé. El rapé es un polvo hecho de tabaco silvestre que está mezclado con cenizas de otras plantas medicinales. Te lo soplan como con una corneta. El guía te pone la corneta aquí en la nariz y lo sopla para que se vaya directo a tu cerebro. Entonces, una vez que comenzó su efecto, me acosté. Realmente no, me acosté primero y comencé a ver al cielo, a las estrellas. Y cuando volteé a ver hacia el cielo, pues ponle que veía yo unas 20 estrellas. Pero conforme me fue haciendo efecto el rapé, comenzaba a ver un chingo de estrellas. Veía como que triplicadas. Las estrellas que no veía antes del rapé, las vi después del rapé. Entonces, después de unos minutos comenzaron a dar la primera toma de ayahuasca, que era solo como un cuartito, te dan un vasito así, era como un cuartito, como para ir, ahora sí que entrando a la experiencia. Y nos pidieron que le pidiéramos lo que queríamos trabajar a la ayahuasca. Y también nos dijeron que nosotros decidiéramos qué daríamos a cambio de que ella entrara en nosotros, para que ella pudiera trabajar en nosotros. Entonces lo que yo dije, porque para mí es muy difícil ser vulnerable, porque a mí como hombre me criaron entre mujeres, pero esas mujeres eran un poquito o muchito masculinas. Entonces pues yo como era hombre casi me decían, pues te aguantas, porque eres hombre. Entonces pues yo crecí pues no queriendo ser vulnerable. O sea, no queriéndome expresar y así. Entonces lo que dije, pues ok, tú me ayudas y yo te voy a dar mi vulnerabilidad. Entonces cuando dije eso, pues ya pasaron todos los demás por su dosis de ayahuasca. Y pues todos nos sentamos y vi que muchos empezaron a acostar porque era un círculo y los chamanes estaban al frente. Entonces vi que todos empezaron a sentar, después se acostaron y se pusieron sus cobijas y ahí se quedaron. Pero curiosamente habíamos varios hombres, pero como que únicamente los hombres, que fueron 4, se quedaron como en cuclillas, como que de rodillas, pero viendo hacia el centro. Y entonces a mí de chiquito me comparaban con muchos hombres, con muchas personas. Entonces lo que yo fui creando en mi psique es que todos los hombres para mí eran una competencia. Entonces cuando yo veo a los hombres, yo digo, muy bien, pues a ver quién aguanta hasta el último. Y en eso yo como que ya me empezaba a sentir relajado, así como que yo iba a ser el primero que no iba a aguantar. Y yo volteaba a ver a los otros y yo decía, no, estos cabrones ahí se van a quedar. Yo dije, ellos ni siquiera están compitiendo conmigo, ellos están viviendo su experiencia. Y entonces como que me iba para atrás y decía, no. Dije, sé el hombre, sé hombrecito, dije, compite con ellos. Y en eso me acuerdo y digo, ¿qué fue lo primero que le dijiste a la ayahuasca que ibas a dar? Y dije, mi vulnerabilidad. Entonces dije, entonces, ¿qué chingados estás esperando para dejar que actúe? Porque al final de cuentas dije, a eso veniste, no veniste a competir con ellos. Entonces lo que hice fue, lo acepté, dije, ok, no pasa nada si soy vulnerable. Y me acosté, me eché para atrás y me tapé con mi cobija. Yo tenía un chingo de frío, muchísimo frío. Y en ese momento fue cuando comencé a vivir mi experiencia.